Es un enorme gusto presentar a un queridísimo amigo, el doctor Patrick Johansson. El doctor Patrick Johansson, bueno, voy a abreviar mucho el currículum porque podría darme toda la hora hablando nada más de todo el trabajo, la producción y la investigación que está haciendo Patrick desde hace muchos años en torno a la cultura náhuatl. Él dirige un seminario hace ya mucho tiempo en el Instituto de Investigaciones Históricas en la UNAM. Ha estado, como dije, publicando e investigando mucho, y una de las cosas que me parecen muy ricas del trabajo que estás haciendo, Doc, es que no se trata de una teorización o de pensar solamente a partir de, diría yo, reflexiones históricas o antropológicas, sino que el doctor muchas de las investigaciones las hace en función también de los códices, en función de los términos, las palabras que originalmente aparecen en náhuatl, en los códices, en algunas narraciones, en otras fuentes, por supuesto fuentes hispanas también, evidentemente. Y este trabajo, de alguna forma, un poco como de lingüista también, ¿no? donde extrae las consecuencias de una imagen, un códice, de la pronunciación, de las metonimias, de todo eso que justamente una imagen puede ofrecer a la lectura también para aclarar algunas o construir a veces algunas cosas respecto a la historia. Pues en mi opinión muy personal es un trabajo muy vivo, ¿no? Y no es un trabajo de leer la historia, ahí ya una historia pasada, sino un trabajo vivo que está justo, sigue historizando a partir de los cosas de la cultura náhuatl. En fin, el libro que nos va a presentar el doctor Johansson es Xochimiquistli, la muerte florida, el sacrificio humano entre los mexicas. Muchas gracias, Gómez, por estar acá. Es un gusto volver a verte y bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Muy bien, muy buenas tardes. Yo creo que antes de hablar de Xochimiquistli, tenemos que hablar de Miquistli nada más. Xochimiquistli es la muerte florida, la muerte sagrada, la muerte, digamos, que se infligieron los dioses en Hilo Tempore en Teotihuacán, ¿no? Eso parece importante. Y hablar de Miquistli sería Tlalmiquistli, de la muerte terrenal. La muerte, una muerte entonces que no tiene carácter sacrificial. Y yo creo que es importante, antes de ver imágenes, yo voy a pasar imágenes que son las ilustraciones del libro, porque digamos una imagen habla más que palabras, por mucho que Lacan tiene poder todo en palabras, pero son palabras también imágenes, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, yo creo que es importante recordar cómo surgió la muerte. Ustedes conocen muy bien el mito de la creación del sol y de la luna, el que se significa en Teotihuacán, y no que Oguayan en Ayamotona, Mocentralique, en Teteo, en Teotihuacán. Cuando todavía era de noche, cuando todavía no amanecía, se reunieron los dioses allá en Teotihuacán, ¿no? Primero, yo en ese libro estoy hablando al principio, en términos epistemológicos, de la cognición indígena. Yo creo que antes de entrar en materia, digamos, en la materia del otro, tenemos que conocer al otro y tratar de tener una visión empática de todo lo que planteaba en todos los términos, digamos, cognitivos, ¿no? O sea, una aproximación a la cognición indígena, al carácter muy sensualista de la cognición indígena. Se regreso al tema del mito. Entonces se reunieron, aquí la palabra es muy importante porque cuando en el náhuatl Mocentralique es hacerse uno, y también reunirse es hacerte uno. Había un caos tenebroso, como en todos los pueblos del mundo, siempre antes de un cosmos hay un caos, ¿no? Entonces se reunieron, hicieron el centro, el fuego, y entonces preguntaron quién quiere, digamos, ser el que va a alumbrar al mundo, ¿no? Entonces uno de Cusistecas se propone, se autopropone, ¿no? ¿Qué otro? Aquí no sé, en náhuatl, entonces ahí nadie quiere. Entonces los dioses apuntan a Nanahuatzin, en este caso, y él ni modo, también fue, digamos, elegido por los dioses y va a ser el que va a alumbrar el mundo. Entonces hacen su penitencia cada quien
en su monte durante 4 días y 4 noches. No hay tiempo todavía, es la contradicción también lo que ocurre en el sueño, ¿no? En este caso, ¿no? Porque no hay tiempo, pero sí hacen, digamos, penitencia 4 días y 4 noches, y entonces después los dioses piden a los dos Tecusistecat y Nanahuatzin que se echen al fuego. Entonces se echa Tecusistecat, que es el autoproclamado, 4 veces trata de echarse y tiene miedo, digamos, recula en este caso, y entonces los dioses de Nanahuatzin, tú échate, ¿no? Él se echa la primera vez, y en este caso yo creo que la interpretación aquí no es solamente, digamos, de superficie, de narrativa, digamos, uno es más miedoso que el otro, sino que ciertamente antes de acceder a la existencia, digamos, hay un llamado al vientre materno, a la retrospección, digamos, de regresar, digamos, de no querer existir, en este caso, el rechazo a la existencia, ¿no? Entonces, se echan y salen 2 soles que brillan por igual. Y aquí me parece muy importante porque aquí tenemos un esquema universal, el esquema universal que es la generalidad. Son 2 soles iguales, por mucho que uno se haya aventado antes del otro, digamos, tenemos 2 soles que brillan por igual. Y los dioses dicen, bueno, no puede ser, no puede haber, digamos, 2 soles que brillen por igual, porque separamos de las tinieblas, del caos primordial, a una superluz, ¿no? De 2 soles muy calurosos, me imagino en este caso. Y entonces uno de los dioses, Papasta, un dios de la ebriedad, ¿no? De los Totochin, de los 400 conejos, avienta un conejo en uno de ellos, y con este sacrificio, porque aquí, digamos, tenemos un sacrificio, no es una muerte, pero digamos el hecho de aventar un conejo en uno de los soles, baja su luz, se ve el conejo de la luna, de hecho en este caso es la leyenda, ¿no? Y entonces ahí hay una diferenciación, en que, digamos, individúa el uno. En este caso es muy importante, en este caso, la individuación. Uno se queda como sol y el otro será la luna. Entonces, a partir de ese momento, pues hay una diferenciación, ¿no? Pero no se mueven los soles, ¿no? No se mueven, y si no hay movimiento para el mundo precolombino, no hay vida, no puede haber vida, tienen que moverse los astros, ¿no? Sobre todo que la luna está en un lugar que no le corresponde, digamos, está junto con el sol, en ese caso, y los dioses dicen, Matimikikan, muramos. Y para mí aquí no había muerte, pero ellos al decir eso crean la muerte. Y me parece importante porque en este caso teníamos un elemento existencial, la luz del día, pero no había, digamos, un elemento que se estuviera también con un latido, ¿no? En este caso, yo lo comparo con el latido vital, ¿no? Como la sístole y la diástole. Teníamos una sístole, tenemos una luz existencial, pero no había una diástole letal, entonces no podía haber vida. Entonces, para mí es muy importante tener este punto. Para el mundo precolombino no hay que oponer la vida y la muerte, sino la existencia y la muerte. Eso es muy importante. La existencia, nemilistli, cuando Nechnemi uno anda. Nemi en náhuatl quiere decir existir, pero quiere decir andar también, es muy importante. Es un andar como el sol, ¿no? El analogón en este caso sería el sol, ¿no? Que nace en el este, culmina la mitad de su edad en el sur, se pone en el oeste y durante la noche atraviesa el inframundo al renacer cada mañana, ¿no? Sería, digamos, el modelo ejemplar de una existencia humana. Entonces, en este caso, crean la muerte, Matimikikan crean la muerte. Tenemos Nemilistli y Mikistli, es que casi que hay una ecuación, igual Yolistli. La existencia más la muerte es igual a la vida Yolistli, ¿eh? Es muy importante porque el hecho de oponer la vida a la muerte arruina todo el planteamiento precolombino, porque ahí se supone, como en el mundo cristiano, que la vida excluye la muerte. Pero para el mundo indígena, si no hay muerte, no puede haber vida. Exactamente como en el ritmo cardíaco, si no hubiese una diástole letal, una diástole en este caso, no habría una nueva sístole. Por mucho que la diástole es un relajamiento del corazón,
pues tiene que haber una diástole para que haya una nueva sístole. Y si no hay muerte, en este caso, no hay vida. Ahora bien, también un punto muy importante que se tiene que plantear para eso es que esta muerte es sacrificial, autosacrificial. La primera muerte fue la muerte de los dioses, lo que justifica el sacrificio humano en este caso, ¿no? Entonces, uno de los dioses, eso es muy interesante, y aquí sería muy interesante que me ayudaran también a descifrar la mitología, ¿no? Pero uno, el gemelo de Quetzalcóatl, Xolotl, no quiere morir, ¿eh? Dice, yo no, ustedes sí, pero yo no. Entonces se echa a correr, bueno, huye, Choloa. Aquí en náhuatl también es muy importante porque los parónimos, todos los elementos lingüísticos son sumamente importantes. El hecho de que el Xolotl, con una fricativa para tal, Xolotl, Choloa, que es también aquí una africana en este caso, en Choloa, quiere decir que la huida es lo propio de Xolotl. Xolotl huye. Huye, entonces Quetzalcóatl su gemelo lo tiene que matar, porque todos los dioses tienen que morir en este caso, ¿no? Entonces lo corretea y se transforma en maíz con doble espiga. Xolotl se llama para los campesinos mexicas prehispánicos, así lo llamaban, el que tiene dos espigas de Xolotl. Lo alcanza Quetzalcóatl, Ejecatl, su gemelo, y se transforma, entonces huye de nuevo y se transforma en maguey doble, con doble quiotes, me imagino en este caso, ¿no? Y Mexolotl en náhuatl, Mexolotl. Y luego lo alcanza de nuevo y se huye y se transforma en Axolotl, ajolote, es decir, el gemelo del agua. Entonces, como gemelo del agua, pues el agua, digamos, no tiene forma. En este caso es muy interesante de ver el planteamiento aquí psicológico, ¿no?, del mundo precolombino, ¿no? El ajolote, digamos, es digamos, el estado en el cual Ejecatl da muerte a Xolotl en este caso, ¿no? Yo creo que aquí tendríamos en el papel de Xolotl, porque también Xolochtía en náhuatl decía arrugarse. Siempre tenemos el mismo dominio semántico, ¿no?, con el Xolotl. Xolochtía, arrugarse, envejecer. Y aquí el problema va a ser el envejecimiento. En otro mito, el mito de Quetzalcóatl, de la huida de Quetzalcóatl, Atlilan Tlapalan, no sé si lo conocen, pero cuando estaba, digamos, Quetzalcóatl en Tula, ya muy viejo, y llega a Tezcatlipoca y le enseña y le pone el espejo enfrente y le dice Shimishimati. En náhuatl Shimishimati quiere decir conócete a ti mismo. En este caso, tienes que verte en el espejo y ver que eres ya viejo y que tienes que morir. Aquí lo interesante de lo que se plantea en este caso, el problema no es la muerte, porque la muerte va a redimir la vejez, es el envejecimiento en este caso. Digamos, tanto Xolotl en el mito de la creación del sol y de la luna, y en el mito de la ida de Quetzalcóatl Tlapalan, aquí es la vejez, el envejecimiento, la entropía, la pérdida de energía. Porque en este caso, cuando hubo la creación del mundo, digamos, pasamos de un caos tenebroso a algo, digamos, luminoso, existencial. Entonces, pero el problema es que el sol, que va dando vuelta y vuelta, y la luna, los astros, con el tiempo, durante 52 años, para, digamos, en tiempos de la temporalidad óptima de los mexicas, se cansa. Y digamos, el tiempo tiene que morir a tiempo para no morir del todo. Porque si el tiempo no muere a tiempo, entonces hay una entropía continua que después de años y más años, digamos, otra vez se llega a la inanición. Entonces aquí, digamos, la muerte va a ser tan importante como la existencia. Entonces, cada 52 años había la ceremonia del fuego nuevo. Se habla siempre del fuego nuevo, ¿no?, que se apagaban todos los fuegos y sacaban el fuego nuevo en Iztapalapa, en el Cerro del Huizache, y sacaban el fuego nuevo, pero no se habla, digamos, de la ceremonia de las exequias del fuego viejo. Había unas exequias exactamente como si fueran
un señor, ¿no? Que era Quetzalcóatl en este caso, ¿no? Que encarnaba la temporalidad de 52 años, y ponían 4 sacerdotes, llevaban 13 cañas cada uno, que echaban al fuego, incineraban el fuego viejo, y entonces después sacaban el fuego nuevo. El tiempo tenía que morir a tiempo para no morir del todo. Entonces aquí me parece muy importante, porque si hablamos de la muerte sacrificial, tenemos que hablar de la muerte, en la función de la muerte. No se trata de matar a alguien, de aniquilarlo, al contrario, se trata de que una persona que había envejecido, en este caso, pudiera, digamos, reciclarse, porque, digamos, los elementos anímicos y físicos estaban todavía vitalmente buenos, ¿no? Aquí también un punto importante, antes de pasar digamos, a las imágenes, es que la muerte, en este caso, empieza cuando el ser y el sol empieza a envejecer, es decir, pasando el cenit. A partir de ese momento, según el planteamiento prehispánico, como que la muerte, digamos, permea el ser, ¿no? Entra. Entonces la persona, el anciano, es no solamente una persona vieja, anciana, sino es una persona que ya está permeada por la muerte. Y cuando pasa de existencia a muerte, yo creo que para ellos, por mucho que hubiese evidentemente un dolor de perder a alguien, no lo niego, pero era como un crepúsculo. Uno no sabe exactamente cuándo deja de ser día y cuándo empieza a ser noche, ¿no? Porque después, cuando el modelo ejemplar es Quetzalcóatl, que entra a la muerte, envejece. El ser que había muerto, que había pasado de existencia a muerte, seguía muriendo, porque había envejecido, pero la putrefacción del cadáver era un envejecimiento, y durante 4 años seguía, digamos, envejeciendo dentro de la tierra, dentro de Tlaltecuhtli, y le estaba comiendo toda la parte carnal del maíz que estaba todo alrededor del hueso, y cuando quedaba el hueso blanco, sin digamos, tendones ni carne, entonces, según el mito, Quetzalcóatl sangraba su miembro sobre los dedos que Quilasqui había morido en su barreño, en su matriz, ¿no? En ese caso hay todo este contexto también obstétrico, ¿no? Y entonces salía de nuevo. El Mictlán es muy importante. En el mundo, digamos, hay 2 partes. La parte superior es Nevinistli, del amanecer al anochecer es Nevinistli, la existencia. De la muerte hasta otro amanecer es la muerte. Y los 2 son la vida. Yoliski. No es igual la existencia que la muerte, que la vida en este caso, ¿no? Eso me parece muy importante. Y también de ver que hay una parte evolutiva y una parte involutiva. La parte evolutiva es masculina, la parte involutiva es femenina. Eso es muy importante, y no hay, digamos, elementos así de desprecio, al contrario, hay un evento dado, lo femenino trae otra vez todo al vientre de la madre para un renacimiento, ¿no? Y entonces, aquí dentro de la tierra, digamos, hay esta parte, digamos, de muerte, cuando seguía muriendo, y cuando llegaba, digamos, a lo más profundo del vientre materno terrenal. Entonces aquí la otra parte era obstétrica, digamos, en el vientre materno, en el Mictlán, digamos, en este caso el ser empezaba a gestarse de nuevo, porque Quetzalcóatl había llevado los huesos a Tamuanchan, en el barreño de la diosa Quilasqui, y había sangrado su miembro sobre esos huesos, y entonces venían unos elementos ciertamente, digamos, de la muerte terrenal, de la muerte en términos generales. Entonces la primera muerte sacrificial son los dioses que se autosacrificaron allá en Teotihuacán, que se volvieron divinos. Aquí también un punto muy importante, porque hay unos textos del libro 10 de Sahagún que nos dice que cuando moría una persona, cualquiera, no dioses, ¿no?, se volvían teteos, se volvían dioses. Es decir, que cualquier panteón de México es un Teotihuacán, porque cuando uno muere, uno entra en esa dimensión divina del Teo. El Teotihuacán, digamos, no es solamente Nanahuatl ni Tecucisteca, ¿no? Es también cualquier persona que muere se vuelve ánima, entra en ese espacio-tiempo.
Eso confiere a la muerte, digamos, un papel muy particular de regeneración. Entonces es evidente que en este caso la muerte autosacrificial de los dioses va a ser la muerte óptima, la juventud, cuando no ha habido una entropía, cuando no ha envejecido la persona. Había eutanasia, también lo digo una vez, entre los teochichimeca. Nos dice el libro 10 de Sahagún, en el capítulo 29 precisamente, nos dice que cuando una persona, digamos, llegaba a una edad muy vieja, muy anciana, que tenía problemas para caminar y todo eso, pues se reunía el consejo de los ancianos. Yo supongo que le pedía su opinión también al interesado, y los enfermos también, de enfermos que consideraban como terminar así en 4, lo dice el texto, ¿no? Si en 4 o 5 días, aquí tenía que apurarse a curar, porque si en 4 o 5 días no se curaba, pues lo sentimos, y lo mataban muy solemnemente con una flecha en el cuello, totomic, flecha de pájaro. La misma flecha con la que mataban el perro que acompañaba la persona que moría, ¿no? Una flecha en el cuello, ¿no? En este caso, totomic. Y hacían una gran fiesta, evidentemente, que celebraban, digamos, la muerte eutanásica de esas personas, ¿no? Entonces eso me parece también muy importante, el papel de la muerte. Entonces lo que hago en este libro, para empezar, es reconsiderar todo el planteamiento cognitivo y, digamos, pedir al lector que tenga una visión empática digamos, del mundo preeconómico. Tenemos muchos elementos, no es fácil decir, bueno, yo voy a tratar de ver como el indígena veía, ¿no? Es evidente que es otro mundo, es una otra edad, ¿no? Es un poco difícil decirlo, pero tenemos muchos elementos. Lo bueno es que Sahagún recopiló muchos textos en náhuatl, directamente de la voz viva de los informantes, y que tenemos la versión de la oralidad al alfabeto, ha perdido evidentemente mucha de su expresividad, ¿no? O del códice, de la imagen. Fíjense esa imagen que tienen aquí, este contexto de la muerte sacrificial, ¿no? Que retroalimenta el sol, todo eso, pero es evidente que tenemos, digamos, un entendimiento muy parcial de todo eso, ¿eh? Sobre todo que en este caso yo creo que lo que planteo también en el segundo capítulo es todo lo cultural y lo pulsional. Y aquí me acerco un poco indebidamente de sus dominios psicológicos, psicoanalíticos, pero yo siento que en este caso el hombre mexica, el hombre náhuatl, en general no solamente los mexicas, ¿no? Querían mantener siempre esta relación, este enchufe con el mundo. Es decir, que lo pulsional, digamos, no lo instintivo, pero lo pulsional, que sería una especie de aculturación del instinto, ¿no? En este caso, yo creo que lo cultivaban, sobre todo la muerte, ¿no? Digamos, en el mundo occidental, en términos de pulsiones, como los plantea Freud, ¿no? Digamos, la pulsión sexual se cultiva, se explota, se sublima, ¿no? Pero la pulsión de muerte, el tánatos, como que se rechaza. Y eso parece indicar que en el mundo indígena prehispánico, al contrario, no había un rechazo, sino una asunción total de la muerte. Yo diría que en términos filosóficos, como Heidegger lo dice, el hombre mesoamericano estaba hecho para la muerte y partía de esas premisas mortales. Algo interesante que hay, por ejemplo, en el huevo de Tartoli, cuando nacía una criatura, y las parteras y la gente alrededor que venía con digamos, la mujer que acababa de dar a luz, le decían, entre otras cosas, no te vayas a encariñar demasiado con tu hijo, porque es criatura de mi Tantecutli. Entonces aquí, imagínense si uno va a la clínica hoy en día a visitar a su amiga que acaba de parir y dice, bueno, está bien, qué bueno, ¿no? Pero no te ustedes mucho, porque tu hijo pertenece a mi Tantecutli, ¿no? Entonces había, digamos, un mundo donde la muerte estaba omnipresente. Siempre la muerte estaba aquí todo el tiempo. Entonces, digamos, no diría que domesticada, pero apprivoisé, diríamos en francés, ¿no? Apprivoisé, es decir, como que, digamos, como se reconciliaban con la muerte en este caso. Y vivían en este contexto mortuorio, ¿no? Entonces,
yo creo que sí es importante la parte epistemológica, tratar de ver todos los elementos sensualistas, por ejemplo, también de dónde están los signos, porque para el mundo occidental, digamos, tenemos un mundo donde hay una explicación. Primero, digamos, aquí, en este encuentro de los mundos, cuando, digamos, en el mundo occidental, tanto el mundo del siglo XVI, los españoles, ¿no?, que recopilaron toda esta información, como nosotros hoy en día, que queremos conocer al otro, en todos los aspectos de la muerte, pues hay un encuentro de los mundos. En el mundo occidental tenemos un mundo de la trascendencia. Dios, digamos, el Dios cristiano trasciende. Desde el exterior, ¡pum!, que se haga la luz. Y la religión es dogmática, tú tienes que creer. Si no lo sientes, no importa, tú tienes que creer en la palabra de Dios. Para el mundo indígena es un mundo de la inmanencia. En términos filosóficos es radicalmente distinto. Radicalmente distinto porque, digamos, el hombre tiene que hacer todo lo que la naturaleza postula. De hecho, la verdad, aquí es muy importante también en términos cognitivos, la verdad occidental se opone a una no verdad, ¿no?, en un contexto dialéctico. Para el mundo mesoamericano, para el mundo náhuatl por lo menos, la verdad está en la raíz. La raíz en náhuatl se dice nelhuayot, y Nelly es la raíz. Wa es un morfema posesivo y Yot es un morfema de abstracción. Es decir, que la verdad es en la raíz. Y cada planta tiene su verdad. Es la raíz, la mente inmanente del mundo de la naturaleza, la que, digamos, genera todos los paradigmas cognitivos. Entonces va a ser la analogía, va a ser estar muy cerca del mundo. Se pueden imaginar la dificultad que tuvieron los frailes, ¿no?, cuando llegan con una muerte totalmente artificial, aunque dos tipos ahí, bueno, un tipo y una tipa, que estaban en el paraíso, que, digamos, que cometieron un pecado, como que no tenía sentido para el mundo indígena. Digamos, la muerte era natural, ¿no? Al contrario, si uno no moría, pues había un problema, porque todo lo que llega a la existencia tiene que morir. Envejece y muere y se recicla en este contexto, ¿no?, en términos un poco difíciles. Yo creo que tenemos en este caso de la muerte natural, no el plan Miquistli, no la muerte, digamos, Xochimilquistli, Florida, pero yo creo que ellos hicieron todo lo que pudieron para eliminar todas digamos, lo que había que pudiera, digamos, mantener esta visión muy natural de la muerte, ¿no? La muerte era, digamos, venía con el pecado. Y en los himnos, por ejemplo, en los sermones que he traducido yo de los padres, no atacan, digamos, en general la muerte como tal, se van sobre la enfermedad. Y se van, digamos, le dan una visión, digamos, así, una visión terrible, ¿no?, apocalíptica de la enfermedad, de que se pudren los seres y todo eso. No, nunca se van sobre la muerte, se van sobre la enfermedad para convencer. Entonces yo creo que eso es importante. Bueno, las 8 Miquistli, pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Sí, aquí teníamos todo ese contexto de lo sagrado, aquí el templo mayor, aquí tenemos el juego de pelota, el Tzompantli, los sacerdotes ahí que están con el fuego y con el copal, ¿no? Y aquí tenemos también a la derecha el digamos, sacrificio gladiatorio que vamos a comentar, ¿no? El sacrificio gladiatorio lo vamos a comentar después. El templo mayor con Tlaloc y Huitzilopochtli, y detrás el templo de Huitzilopochtli en este caso, ¿no? Entonces había un recinto sagrado. También en este caso hay que ver que la muerte, digamos, la muerte sagrada estaba en un contexto especial, ¿no?, aislado un poco del mundo natural, que, digamos, se creaba también templos en la naturaleza, pero aquí sería, digamos, el recinto sagrado, donde en este mundo, digamos, todo cobraba un sentido distinto que al exterior, ¿no? La siguiente. Bueno, aquí tenemos en el Códice Matritense también tenemos una prueba. Aquí lo pongo porque hay todavía en México y en otras partes del mundo la creencia de que no había sacrificios humanos en el mundo mesoamericano,
y que eso lo inventaron los españoles para justificar la conquista. Eso no es cierto. Bueno, ellos primero eran maquiavélicos, no necesitaban ningún pretexto para hacer lo que hicieran, ¿no? Entonces, pero sí hay pruebas arqueológicas, pruebas documentales, hay pruebas. Y primero porque en el mundo entero hubo sacrificios humanos. Lo hubo en Noruega, lo hubo entre los griegos, lo hubo en Egipto, en el mundo, ¿se acuerdan del mundo judeo-cristiano, ¿no? Sacrificio de Isaac, ¿no? Eso es típico. Yo creo que en la versión original estoy seguro de que Dios, que le pide sacrificar que Abraham sacrifique a su hijo Isaac, que detiene el estoy seguro que en la primera versión Dios no detiene nada, se lo echan. Estoy seguro porque el sacrificio tiene que consumarse, ¿no? En este caso, ¿no? El sacrificio. Entonces, en la versión nueva cristiana, donde Cristo es bueno, digamos, la bondad cambia todo el panorama, digamos, judío. Entonces ahí detiene, yo sé que lo ibas a hacer, entonces y con eso ya está bien. Pero eso, digamos, en este caso no sirve, porque hay que sacrificar realmente para que, digamos, en este caso se efectúe esta transfusión anímica en este caso, ¿no? Si no lo hacemos así, entonces sí, todo se vuelve, digamos, muy simbólico. Como en la misa en este caso es la hostia y el vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero en el mundo prehispánico, pues era un pedacito del muslo de la víctima y un cachito, bueno, un traguito, digamos, de sangre real, ¿no? Y en ese caso había esta comunión un poco más entrañable, en ese caso, digamos, de la asunción del otro que había muerto, y de esa comunión. Yo creo que en este caso sí es igual que la misa cristiana, ¿no? Bueno, aquí no solamente, digamos, sacrificaban, sino que decapitaban y desollaban en contextos que vamos a esclarecer, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí digamos, en un momento dado sacrifican en el Olin, en una fiesta de Naui Olin, a una víctima que va con el sol, con, digamos, unas ofrendas, ¿no? La siguiente. Aquí es el famoso, digamos, sacrificio gladiatorio. En el sacrificio gladiatorio, decimos gladiatorio, digamos, porque no tenemos otra palabra para ello, pero era, digamos, el prisionero, digamos, era un guerrero enemigo, valiente, tiene que ser muy valiente, que amarraban, como lo pueden ver, a una temalaca, un tema de una rueda, y estaba desnudo con, digamos, armas de algodón y de plumas, y tenía que enfrentarse a 4 guerreros, 2 jaguares y 2 águilas, y si, digamos, según las fuentes, si les ganaba, que es totalmente imposible, venía un zurdo a rematarlo, ¿no? La realidad es que era teatralidad. Es imposible, para empezar, es imposible, totalmente imposible, que una persona amarrada, desnuda, con armas de algodón, con pelotitas de madera, pudiese, digamos, ganarles a 4 guerreros mexicas o cualquiera que fueran, digamos, su etnia, con Macuahuitl. Es totalmente imposible. Entonces, eso es ciertamente que nació con la colonia, donde la mitología se vuelve leyenda, y entonces tenemos una especie de Superman en ese caso, ¿no? Era teatral, había que, digamos, la víctima tenía que actuar su propia muerte y tenía que defenderse, pero teatralmente, porque no podía hacer otra cosa. Le daban un golpe al otro, pues que no le hacían cosa con las plumas, ¿no? El algodón, ¿no? Entonces todo eso era un juego. Aquí el punto muy importante es que invitaban a los parientes de la víctima, y dicen también las fuentes que eran tlaxcaltecas muchas veces, y los metían de noche, porque como eran enemigos acérrimos, ¿no? Los podían, digamos, agredir, ¿no? Entonces los metían de noche, y los parientes veían el desempeño
de su propio pariente cuando estaban actuando, bailando, porque bailaban también, y hacían todo eso. Entonces, en el caso de que la víctima hubiese sido, digamos, muy tímida, entonces los 4 primeros lo que hacían es abrir con sus macuahuitl, abrían, digamos, una parte del cuerpo, y si salía la sangre, tocaban el caracol. Se solemnizaban, digamos, el hecho de que sacaba la sangre. Cuando queda la víctima bien sangrada por todas partes, entonces la llevaban a sacrificar, le extraían el corazón y lo que hacía después. Si la víctima se había, digamos, encogido, si no quería pelear, si no había un juego teatral bonito, eran de muy mal augurio. Entonces venía un zurdo, como Huitzilopochtli, que según, digamos, las fuentes, componía todo eso, ¿no? Entonces aquí, digamos, me parece muy importante que todo eso era un ritual y que lo que había que hacer en este caso no tratar para la víctima de matar al oponente, sino de actuar su propia muerte de la mejor manera, de morir de manera gloriosa en este caso, porque en su pueblo lo iban a, digamos, a casi santificar, ¿no? Ritualmente, que había muerto, y iba a ir evidentemente en este caso con el sol. No es un paraíso, aquí no hay, como la maldad no existía en el náhuatl, el mal no existe en náhuatl. Los españoles lo trajeron, digamos la palabra, porque cuando llegan y hablan del pecado, dicen, ¿qué es eso? ¿No? Tratan de explicar, no entienden nada evidentemente porque el mal no existe. El mundo está como está. Si digamos una serpiente te muerde y te mata, pues no es el mal, es solamente que la serpiente es como es, y ni modo, así es el mundo, ¿no? Entonces es antigüedad. No había amocuali. Inventaron la palabra amocuali para no bueno, para el Dios, para el diablo y para el mal, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces, aquí me parece muy importante, y en términos psicológicos, yo creo que es muy interesante de ver qué podríamos decir del caso, por qué invitaban a sus parientes para ver eso. La visión, otro contexto también donde hay una especie de lo que llamaría yo sadismo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que sería, no sé, pero la transmisión, digamos, de la pulsión de muerte que tenemos por dentro sobre el otro. Cuando los mexicas llegan cerca de México, Tenochtitlan, le piden a Chitomat, el rey de Culhuacán, que les diera a su hija para ser, digamos, la diosa de los mexicas. Pues el padre muy contento, mi hija va a ser la diosa de los mexicas, muy bien, les dan su hija y la sacrifican, la desuellan y revisen la piel, digamos, sobre un sacerdote e invitan al padre a consagrar, digamos, a la diosa. El padre con los de Culhuacán llegan y está como que en la penumbra del templo, no se da cuenta al principio de que digamos, un sacerdote mexica con la piel de su hija encima, y cuando se da cuenta, pega el grito evidentemente y se avalanchan sobre los mexicas y empieza la guerra. Es la Yahuzihuat, la mujer guerrera, la mujer digamos, de la enemistad, ¿no? Pero aquí hay un elemento, yo creo que muy especial, ¿no? En términos de drenar, digamos, un elemento tanático, porque yo creo que todo el aspecto mitológico, espectacular, sí está bien, pero aquí yo creo que hay algo pulsional, ¿no? De drenar el tánatos que está, digamos, contenido fuera del cuerpo colectivo, ¿no? En este caso, ¿no? Porque hay un elemento de salud. Aquí les voy a leer también algo interesante. En los mismos términos, aquí habría que ver en qué términos realmente los españoles trajeron, pero aquí el texto viene en náhuatl, ¿no? Un pa huico y yo pico, ni teopan tote, un pa quintla yeje caguía, ni que ni miquisque, quinel tequía, sanok intla yecoltiague, totashcali, a no soy yo pitashcali, in quinel el tequía. Para garantizar que es el texto auténtico en náhuatl.
En español la traducción sería, allá eran traídos las víctimas al Yopico, el templo de Totec. Ayer les representaban miméticamente cómo iban a morir. Dice que cómo iban a morir. Les cortaban el pecho y solo tiraban la tortilla io o tortilla yopi, y así les cortaban el pecho. Es decir, que el sacerdote estaban tomando la tortilla y delante de la víctima cómo iban a morir. Así es muy curioso, ¿no? Yo no sé en este caso cómo podemos procesar este dato, porque es un dato realmente auténtico, viene de un texto en náhuatl, ¿no? Tenemos todo un aspecto que me parece pulsional, que pone, digamos, en tela de juicio todo ese planteamiento. En este caso tenemos elementos pulsionales, ¿no? La siguiente, por favor. 5 minutos. Vamos a empezar rápido, ¿no? A ver, bueno, aquí son imágenes, nada más pasamos. Aquí es un rito donde llaman la víctima al fuego. Digamos, la pasaban al fuego y cuando estaba bien tostada, la sacaban y la sacrificaban, ¿no? Pero era la ofrenda, digamos, a Dios del fuego en este caso, y luego el palo, la fiesta de Xocotuetzi. La siguiente. Bueno, aquí tenemos otra imagen donde lo echan al fuego, una imagen de Diego Durán. Aquí lo que es importante y la diferencia que pueden ver entre esta imagen real y la primera imagen que vimos es el trazo, el color. El problema es que aquí, por ejemplo, tenemos una idea, pasamos de la imagen al hecho. Y en la primera imagen que vieron nos quedamos atrapados en el significante. Me parece importante para los lacanianos, ¿no? En este caso, que para el mundo indígena no hay que pasarse al referente, hay que quedarse en la dimensión del lenguaje, de la imagen. Y en este, por ejemplo, no vemos la imagen, porque es una imagen realista y solamente nos vamos al hecho, no vemos la configuración pictórica. La siguiente, por favor. Bueno, aquí también el fuego. Pueden ver la parte, si el sexo es aparente, aquí tenemos un elemento también sexual. Aquí no hay, digamos, naturalismo, ¿eh? Si hay el sexo aparente es que aquí hay una conjunción entre la muerte en el fuego y la sexualidad, ¿no? La siguiente. Y el Mazat, por ejemplo, el Mazat, el venado era un animal vinculado con el sexo. La siguiente. Aquí también el Venus, el planeta Venus, aquí que está, digamos, incinerado, y todo este contexto, digamos, la Huizcalpantecutli nace de la incineración de los seres, en este caso. La siguiente. Bueno, Tlaloc, el Tlalocan, digamos, en este caso sacrificaban por ahogamiento en general a los, digamos, las ofrendas a Tlaloc. La siguiente. Aquí está el ahogamiento de la persona. La siguiente. Bueno, aquí había, digamos, los sacrificios cuando moría un rey, sacrificaban. Ahora las fuentes dicen de una manera totalmente falsa que lo iban a acompañar en la muerte, que lo iban a servir y todo eso. Yo creo que en este caso es una información bastante, digamos, refractada. Lo que pasa es que el tonali, la fuerza anímica del sacrificado, pasaba, digamos, en este caso, al rey que moría. Es decir, que aquí no era, digamos, que estos iban a servir, no había un mundo, digamos, otro mundo donde eran servidores, donde lo atendían, donde comían, todo eso, digamos, es una visión totalmente occidental. Pasaban, digamos, en este caso, digamos, el aspecto anímico, el alma, lo anímico del sacrificado a la persona que moría. La siguiente. Aquí también tenemos un contexto muy importante, el Cuehuetzcuicat, canto travieso, donde, digamos, aquí vemos a la persona que está en medio, que, digamos, tiene la piel sacrificada de una mujer que, digamos, que desde el momento en que le anunciaban que iba a morir, tenía que estar feliz, contenta, la iban a sacrificar, la iban a decapitar, la iban a desollar, y tenía que estar contenta. Si se ponía triste, iba a haber muchas muertes en la guerra para los hombres y muchas muertes para las mujeres en el parto. Entonces,
Aquí ven los huastecos con los faros erguidos, que dan vuelta y vuelta, y dice el texto, esos son los papas putos que no salían del templo. Y aquí yo creo que había un juego homosexual, porque se suponía que los huastecos ahí fecundaban a la tierra que está en medio, pero el problema es que digamos, el que estaba dentro de la piel de la mujer era un hombre. Entonces aquí tenía que haber sido un acto homosexual, a menos que fuera totalmente teatral, ¿no? Que fingieran solamente, ¿no? Pero parece, por lo menos para los huastecos, parece que no era fingido, porque tenían la reputación los huastecos de ser sométicos, ¿no? Según los frailes, ¿no? La siguiente, por favor. Y cantaban con cantos traviesos. Aquí me parece muy importante porque la muerte y la sexualidad se entremezclaban de manera muy entrañable, ¿no? La siguiente. Bueno, aquí no podemos analizar el texto, vamos a pasar a las siguientes. Bueno, eso ciertamente que era un sexo que fue mochado por los frailes, ¿no? O por los que, digamos, que no querían que hubiese habido unas figuras pornográficas dentro de este contexto. Aquí la encrucijada, en este caso, muy interesante la encrucijada, donde están las ciguateteos, las mujeres muertas en el primer parto, en este caso que bajaban siempre. Las mujeres muertas en el primer parto eran como guerreras. Es decir, que aquí el parto, el embarazo de una mujer era como un combate. Si moría en el parto, en el embarazo, era, digamos, como una mujer guerrera. Entonces, descendían en las encrucijadas. La siguiente. Aquí vemos a Tlazolteotl en la encrucijada, en este caso, con una mujer con la piel, pueden ver la manita que cuelga, quiere decir que está recubierta por la piel de una mujer desollada. La siguiente. El juego de pelota también había, en este caso, estoy casi seguro de que los que sacrificaban eran los que perdían, porque hay la leyenda de que los que ganaban iban al sacrificio porque era un honor ser sacrificado. Era un honor quizás, pero nadie quería este honor, ¿no? Solamente en el caso muy remoto en que pasara la pelota, acuérdense de que pegaban con las nalgas, ¿no? Por el aro, entonces esta suerte realmente era una persona sagrada y a esa sí la sacrificaban, ¿no? Pero digamos que el juego, es evidente que el juego sí, todos iban a perder, todos iban a perder en este caso, ¿no? Si el ganador iba a ser sacrificado, ¿no? Aquí pueden ver que aquí la serpiente que sale en cada parte del aro, en este caso es la fecundidad y los huesos aquí. La muerte está íntimamente vinculada en el juego de pelota con la muerte, ¿no? La siguiente, por favor. En Pantitlán sacrificaban en el remolino de Pantitlán a las muchachas, las llevaban, las niñas muy pequeñas, ¿no? Y las sacrificaban y arrojaban el corazón en el remolino de Pantitlán. Pantitlán porque ponían muchas banderas, Panti en náhuatl, ¿no? La siguiente. Bueno, aquí digamos el sacrificio humano, está la víctima tragada por la tierra, que tal cual en este caso. La siguiente. Había sacrificios por flechamiento, sobre todo de los chichimecas, La siguiente. Bueno, aquí también el autosacrificio, vemos aquí los agüitos y tizos, que en la fiesta de ocho caña, que se autosacrifican, se sacaban sangre de las orejas en general, bueno, y todas las partes del cuerpo, ¿no? La siguiente. Bueno, aquí tenemos el sacrificio, bueno, en Iztapalapa, por ejemplo, aquí vemos que sacan el fuego nuevo sobre el pecho de una persona que va a ser sacrificada, y vemos a Xolotl que va a salir de su escondite, que está cargando al sol, y le va a ver, digamos, un sol nuevo, ¿no? Códice Borgia, ¿no? La siguiente. Bueno, aquí es un sacrificado también, vean cómo está, digamos, la persona que van a sacrificar, está, digamos, con ornamentos de algodón, con banderas. La bandera es el signo también del sacrificio, ¿no?
Es el número 20 en un contexto de, digamos, matrícula de tributos, la bandera es 20, pero en este caso es el signo de la fiesta. La siguiente. Bueno, esos son restos de personas que fueron sacrificadas, que venían de las islas. Cuando Cortés fue a pelear contra Pánfilo de Narváez, cuando regresa en Calpulalpan, lo apañan, digamos, la gente de Calpulalpan, y sacrifican a españoles, mujeres, negros y también caribeños, ¿no? Y esos son los restos de esas personas, ¿no? La siguiente, es lo mismo. La siguiente. La decapitación, muy importante, pero no era un güerito que sacrificaron, ¿no? Aquí en este caso quiere decir que el pelo rubio lo pintaban, porque el color del sol en este caso, ¿no? Es el sol. Y pueden ver que hay un popote aquí en la boca, el corazón aquí que estamos viendo. Tequechcotonalistli, la decapitación, ¿no? La siguiente. La primera decapitada fue Coyolxauhqui, la luna, decapitada por su hermano Huitzilopochtli, que puso la cabeza en una orilla del monte, lo que estableció precisamente en el cielo el sol y la luna, ¿no? El cuerpo fue para la tierra. La siguiente, vamos a verla, de hecho. Bueno, ese es el juego de pelota donde decapitaban. La siguiente. Aquí lo mismo. Aquí podemos ver el rebote de la pelota, ¿no? La siguiente. Aquí pueden ver el códice nutal donde están cargando un decapitado que será como aquí, digamos, la santa de París, ¿no? que fue decapitada, ¿no? La siguiente. Aquí el Tzinacat, el murciélago, es un decapitador. Aquí lo interesante es que, según la leyenda, digamos, primero nació el murciélago cuando, digamos, Quetzalcóatl se masturbó y el semen cayó sobre una piedra y nació el murciélago. Luego los dioses lo mandaron al inframundo para que cortara el clítoris de Xochiquetzal. Entonces cercenó la parte masculina digamos, del sexo femenino, y de ahí nacieron las flores que huelen mal. Y luego llevaron ese clítoris otra vez con los dioses al inframundo, lo lavaron y nacieron las flores que huelen bien. Pueden ver que el nacimiento de las flores no es muy romántico. Y Xochiquetzal es la flor que se yergue. Y yo creo que la flor que se yergue precisamente es el clítoris, ¿no? Un cercenado que se vuelve la flor. Se pueden ver, digamos, toda esta relación que van a tener, digamos, los mexicas con el mundo natural, en este caso con la realidad, con la biología, ¿no? En este caso, ¿no? La siguiente va a ser el cercenador, como lo pueden ver aquí, de las cabezas, ¿eh? La siguiente. Aquí pueden ver también toda la sangre que sale, 7 serpientes. La siguiente, tenemos la siguiente, por favor. Las 7 serpientes que nacen. El número 7, la numerología es muy importante en el mundo prehispánico, ¿eh? Aquí 7 serpientes nacen de la decapitación, ¿eh? El juego de pelota, ¿no? La siguiente. Aquí pueden ver también la relación con el sexo. No había, digamos, circuncisión, ¿no? En este caso había se sacrificaban el sexo en aras, aquí hay un juego entre la muerte y la existencia y la sexualidad, ¿no? La siguiente. Aquí igual, ¿no? La decapitación, y aquí las manos hacia atrás, ¿no? Hay quien dice que podría haber habido torturas antes de, digamos, de sacrificar. Eso, digamos, no tenemos, digamos, la seguridad de que sea verdad, ¿no? La siguiente. El Tzompantli ponían los cráneos, la explicación es bastante, digamos, difícil de ver. Hay quien habla de trofeos. Yo pienso realmente que era una imagen de la muerte, que era, digamos, poner la parte celestial del cuerpo humano sobre las vigas, ¿no? La siguiente. Aquí pueden ver el templo, la importancia del Tzompantli. Está casi igual, esta imagen, casi igual que el templo mayor, ¿no? Lo que muestra que, digamos, la importancia de la muerte
en este caso en concreto, ¿no? La siguiente. Bueno, es el Tzompantli de Calpulalpan. La siguiente. Aquí tenemos también la relación del Tzompantli con el amanecer, ¿no? La siguiente. Perdón por ir tan rápido, ¿no? Pero bueno, esas son las cabezas de españoles y de caballos que quedaron en el Tzompantli en los últimos momentos de México de Tenochtitlan, ¿no? Sí. En Tlatelolco, exactamente, ¿eh? La siguiente. Tlacaxicolis, el desollamiento, rápido, para que vayamos, digamos, viendo aquí la piel de Xipetotla, que es el dios del desollamiento, el dios de los, digamos, que trabajaban el oro. La siguiente. Aquí lo vemos también el mismo, Xipetotec, aquí también. Así que eso es Tlazolteotl. Aquí muy interesante, Tlazolteotl está comiendo, tenemos un solin, una codorniz. Sol en náhuatl quiere decir lo sucio, come lo sucio y pare lo limpio. Digamos, en este caso es curioso porque el sistema genésico, el sistema digestivo, digamos, se permean en este caso, ¿no? Entonces come lo sucio y pare lo nuevo. La siguiente, un desaguamiento en el códice Boturini. La siguiente. Aquí vemos que los que, digamos, después de la ceremonia, daban las pieles a los que la habían merecido y andaban por las calles pidiendo limosnas. Es evidente que cuando se paraban en la entrada de tu casa, les daban una limosna ahí rápido para que puedan. La siguiente. Aquí lo vemos que están, digamos, consagrando a la persona que está llevando la piel encima. La siguiente. Aquí es una piel también al revés, ¿no? Vemos todas las partes, la parte interior de la piel, ¿no? La siguiente. Teocualo, entonces aquí el dios es comido, había esta Eucaristía, yo me atrevo a decirlo, ¿no? El momento de la comunión, ¿no? La siguiente. Ahí voy, hay una imagen otra vez aquí muy occidental, ¿no? Pero digamos es una prueba fehaciente de que había esta antropofagia, no canibalismo, ¿eh? Que no es igual, antropofagia, sí, igual que la comunión, ni más ni menos, ¿no? Nomás que un poco más crudo. La siguiente, aquí vemos también esta imagen, la siguiente, aquí también una imagen, pero también un poco así, esta, sí, en la perspectiva, aquí es la piedra de sacrificio del lado del Huitzilopochtli en el templo mayor, y la siguiente y última, digamos, la piedra de sacrificio del Chacmol en la parte izquierda del templo mayor. La siguiente es una flor, gracias, gracias a Marte. Y todo está aquí. Bueno, aprovechando que ya tenemos una presentación inmediatamente, tomarnos 5 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna participación, adelante. Solo quería saber de qué códice procede la imagen del Tzompantli con los dos templos al lado. La imagen del Tzompantli con el templo. Con los dos templos. Sí, de Durán. De Fray Diego Durán, son las imágenes de Fray Diego Durán, ¿no? Es un tlaxcuelo indígena que lo pintó, pero al estilo muy español. Ajá, sí. Pero el problema es de cuando, acuérdense de que cuando llegan los españoles queman todos los códices, porque es la imagen de los diabólicas para ellos, y luego se dan cuenta de que no hicieron, bueno, lo mejor, ¿no? En este caso, y les piden que vuelvan a pintar, y ellos en sus historias, digamos, piden que pinten todo eso. Pero el problema es que los tlaxcuilos pintan de la manera española, y entonces se pierde. Aquí es muy importante la forma. En náhuatl, tlacati quiere decir nacer, y tlacatía, que es un parónimo, quiere decir tomar una forma. Eso es muy importante, la forma es importantísima. Otra vez estamos en lo mismo, ¿no? No hay trascendencia. Digamos que hay inmanencia, la forma es el todo. La forma, digamos, es como en la poesía, prácticamente. La forma es el fondo. No hay, digamos, una cosa que sea, digamos, superficial y un fondo, digamos,
está siendo expresado, ¿no? En ese caso, digamos, la forma es importantísima, ¿no? Y cuando llegan los españoles, entonces, la forma no les interesa mucho, lo que quieren es el contenido para poder saber, digamos, ubicar la idolatría, extirparla, ¿no? Entonces, digamos, los pajuelos empiezan a pintar con los consejos que ellos dan y pierden toda esta formalización de su mundo, ¿no? Que es importantísima en ese caso, ¿no? Los parónimos, muy importante para, en ese caso, yo creo que el parónimo es el casi homónimo. Si dos palabras se parecen, no solamente, digamos, en este caso no es solamente una lur, ¿no? Puede serlo, ¿no? Pero hay una relación causal entre dos elementos que se parecen. Por ejemplo, tlacatía no es homónimo, es casi, es parónimo, pero hay una relación, ¿no? El tiempo, por ejemplo, kawit es el tiempo, cuawit es el árbol. Hay una relación causal entre el tiempo y el árbol. La temporalidad en este caso, ¿no? Muy importante. El tiempo, el espacio-tiempo, que muere también periódicamente, ¿no? Muy importante todo eso, ¿no? Yo creo que lo que pido que sea, pasó todo, digamos, de todo lo que tenemos en las fuentes, digamos, las maneras, distintas maneras de sacrificar, los sacrificados, los sacrificadores y los sacrificantes, ¿no? Y digamos que después, al final, ¿no? Tratar de tener una visión empática del mundo indígena a través, digamos, de una asunción de todo, digamos, a través de la pulsión, de lo pulsional, todo lo animal que permanece en el hombre a nivel no instintivo, pero pulsional por lo menos, y la asunción profunda. Es por eso que ellos no se distinguían de los animales, no se distinguían en términos mitológicos, de lógica, ¿no? Pero no en términos esenciales. Entre las plantas, las piedras, todo, digamos, era algo anímico, hasta lo que fabricaban. En el ritual de fabricación de una flecha no podía ser utilizada antes de que fuera consagrada y que le infundieran un alma. La flecha tiene un alma. Entonces aquí todo era anímico, todo era importante, no había nada que se pudiese despreciar, ¿no? Todo, también todo un contexto holístico que permite en un momento dado, eso es muy importante porque hay una gran autenticidad, ¿no? Todo, digamos, todo es holístico, todas las partes, digamos, entran en una totalidad. No hay fragmentación, que yo digo una cosa y hago otra, sino que todo lo que hago va, digamos, generado y va dentro de una lógica, de una mitología, de una ritualidad, así que fundamenta toda digamos, la actuación y el comportamiento de los hombres, ¿no? Entonces debemos ver la muerte de manera distinta, ver el sacrificio como algo muy distinto también, y el autosacrificio, todo el don, digamos, de la sangre y todo eso, yo creo que sí es muy importante, ¿eh? Les quiero decir que me dieron un premio dentro del contexto de García Cubas, el premio García Cubas, ¿no? Para este libro, ¿no? del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, pues así, ¿vale? Muchas gracias. ¿Qué queda en este sentido, en términos de lo que planteas del espacio-tiempo, todo lo anímico y todo? ¿Qué queda ahora en la cosmovisión indígena náhuatl? Hay tanto, en términos de los sueños, en el campo de los sueños. De los sueños, bueno, tenemos todo este espacio de los, digamos, de los médicos, ¿no? Indígenas que tienen, diríamos, chamanes, ¿no? Hay todo este mundo todavía de este mundo de los curanderos, ¿no? Que curan todavía, hay esto, ¿no? En los pueblos de la Sierra Norte de Puebla sobre todo, ¿eh? En la Sierra Norte, a mí me ha tocado ir para practicar el náhuatl en la Sierra Norte de Puebla y estar en contacto con esos médicos, ¿no? Curanderos, y que curan todavía, viajan dentro de la muerte para buscar rescatar el alma. Y el sacrificio en este caso se hace, pero se sacrifica, digamos, un guajolote, se sacrifica. Hay que sacrificar, digamos, hay que dar algo con las fuerzas del universo, digamos, es un intercambio. Si yo pido algo y no doy nada, pues no, tampoco, ¿no? Entonces hay que dar algo, ¿no?
Entonces hay todos estos viajes, es algo muy interesante, ¿eh? Pero permanece todavía todo eso en la etnología, la etnografía. Hay el sacrificio evidentemente humano no se hace, pero el sacrificio de animales se hace todavía. ¿Dice? Para completar que danzar y tocar también es concebido como sacrificio, ¿no? Incluso dicen cosas como dejamos la sangre ahí, ¿no? Claro. Los danzantes y los músicos. Claro, claro. También el don, también la ofrenda de música, de danza, de todo eso. Por eso en este caso, digamos, no hay que hacer una diferencia entre, digamos, lo que sería la sangre o el sacrificio humano, en este caso, un sacrificio que sería solamente de danza. Aquí lo que hay, por ejemplo, la línea divisoria entre la ficción y la realidad era mucho más tenue. Y a propósito, ¿no? Ellos pensaban que, digamos, todo lo que es sueño puede derramarse en la realidad, y la realidad en el sueño. Que nosotros ponemos una línea divisoria entre lo que es la locura de la imaginación y la realidad. Y aquí no hay esa división, ¿no? Lo que permite debemos pasar en un momento dado, por ejemplo, en el ritual de Oxpanistli, y había la anunciación. Yo digo que la anunciación, anunciaban a la mujer que iba a revelar a Tosi, que la buena noticia, que iba a ser la diosa que iban a sacrificar. Y durante 20 días bailaban con ella, y las ajuyanines, las alegradoras, tenían ciertamente una relación homosexual con la futura víctima, y durante 20 días entraba en el papel de la diosa. Yo siento que en este contexto antiguo la mujer sí creía, sentía que era la diosa después de 20 días de estar baile y baile durante todos esos días. Y cuando la sacrificaban, pues se pasaba de la teatralidad, de la ficción a la realidad, ¿no? Porque la decapitación era real y el desollamiento era real, ¿no? Y seguía la teatralidad, porque revestía la piel de un sacerdote que hacía todo este juego sumamente teatral, ¿no? Y la gente lo estaba viendo. Aquí era un espectáculo, ¿no? Muy importante. Había rituales, digamos, donde no había un espectáculo que hacían, digamos, en secreto, pero la mayoría, y lo dicen los textos, eran ese espectáculo, todos acudían a ver todo eso, ¿no? Y eso yo creo que ver la muerte, digamos, en acción, ¿no? Y también imagínense cuando estaban viendo a la mujer que tejía, digamos, el vestido que, digamos, el sacerdote iba a poner sobre su propia piel, tejía su muerte. Y la gente la veía, y yo creo que había una cierta, digamos, reacción psicológica, ¿no? De ver a esta mujer, digamos, que iba a morir, la veían cada día bailar en el mercado. Debe de decir, un poco del teatro griego también, ¿no? Nada más que es mucho más teatral, ¿no? De la tragedia que veían del héroe, ¿no? Que entraba en el teatro y sabían perfectamente que ese personaje iba a morir 2 horas después. Y vivían su muerte, pero en este caso era la muerte real, porque esta mujer que actuaba como Tosi, la sacrificaban realmente después. Entonces era una catarsis ciertamente muy distinta de la del teatro griego, ¿no? Pues, muchas gracias. Muy interesante. Efectivamente es bien importante siempre tener presente estas enseñanzas, porque yo de pronto escucho que se habla mucho, por ejemplo, sentipensar, ¿no? Parece ser una palabrita sí, pero actualmente hay muchos jóvenes que es que sentipiensan, ¿no? Entonces, como si fuera una propuesta muy moderna, muy new age, y en realidad, bueno, ¿lo apagamos? Entonces éramos como ya. Y en realidad, puedo hablar sin el micrófono, y en realidad creo que ahí, si volteamos hacia estos pueblos originarios y las culturas, porque algo que platicamos con Mauricio, por ahí es justamente la parte viva de todo esto, ¿no? Un poco lo que preguntabas, ¿no? O sea, ¿qué queda? ¿Qué hay? ¿Qué queda aquí? En este caso sería saber y sentir, por ejemplo. La mate en náhuatl quiere decir saber y sentir. Un indígena consideraba y considera todavía hoy en día que sabe cuando siente. Eso, ¿no? Eso es importantísimo. Y eso sí se conserva, me consta. Exacto, ¿no?
pues bueno, muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias. Gracias por su presencia. Nos encontramos entonces en 2 horas para continuar. Doctor, a nombre del colegio, está como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.